Hola, sean todos bienvenidos. El estridente sonido metálico de las puertas penetró en los oídos de Carlos, una melodía que apreciaba desde hacía mucho tiempo. Para él, era una señal acústica inconfundible, un hito sonoro que separaba su pasado oscuro del amanecer de una existencia renovada. El aire fresco se infiltraba en sus pulmones, llenando su corazón de una alegría indescriptible. La realidad de su tan esperada libertad finalmente se había concretado y empezaba a arraigarse profundamente en su conciencia. «¡Guau!», exclamó Carlos, mientras su mirada recorría la vastedad del mundo más allá de las puertas. Después de pasar largos 10 años encerrado en esa jaula de concreto y hierro, a los 32 años, se sentía jubiloso. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba aturdido por la magnitud de la libertad que se desplegaba repentinamente ante él. Un guardia se acercó, extendiéndole una caja de cartón desgastada con los objetos personales que había dejado atrás una década atrás. Las ropas que antes le quedaban ahora colgaban flojas en su cuerpo, demasiado grandes para su figura esbelta. El joven robusto que entró allí hace 10 años se había transformado y desgastado por la dura rutina de la prisión. La realidad de su libertad, tan repentina y abrumadora, aún luchaba por solidificarse en su mente. Los guardias lo miraban con expresiones de despedida, las comisuras de sus labios curvándose en sonrisas corteses. «Buena suerte», le dijeron, y finalmente, la moneda de la libertad cayó en el pozo de su conciencia. Sí, él estaba libre. La libertad era tangible, real y finalmente suya. Durante una década angustiante, Carlos estuvo confinado en una celda de prisión de máxima seguridad, víctima de la injusticia que lo condenó por un crimen que nunca cometió. El proceso legal fue una tormenta extraña e inescrutable, con oportunidades y circunstancias conspirando en su contra, retratándolo erróneamente como villano en la mente del jurado. Como resultado, fue condenado a cumplir 22 años de encarcelamiento, una pena severa que parecía destinada a consumir los mejores años de su vida. Sin embargo, después de 10 años de conducta ejemplar y esfuerzos constantes para mantener la integridad en el caos del sistema penitenciario, Carlos ganó una oportunidad de libertad. Pero esta travesía no fue fácil, enfrentó luchas y obstáculos, tratando desesperadamente de apelar la sentencia y demostrar su inocencia. A pesar de todos sus esfuerzos, todo parecía ser en vano. La condena aparentemente irrevocable permanecía firme como un muro impenetrable, inmune a todos los intentos de derribarla. La gravedad de la injusticia, la resistencia implacable de la sentencia que lo había condenado tantos años atrás, parecía inquebrantable. Sin embargo, Carlos persistió. Soportó cada golpe, mantuvo la cabeza en alto y luchó. A pesar de todas las dificultades, finalmente, después de una década de resistencia y resiliencia, emergió no como prisionero, sino como un hombre libre. Absorbiendo los primeros momentos de su recién conquistada libertad, Carlos salió por las puertas de la prisión que lo mantuvieron cautivo durante una década. Esta área solía ser el lugar donde familiares y amigos esperaban ansiosos la liberación de los reclusos, escenario de reencuentros emocionantes. Sin embargo, Carlos, con una sensación de soledad en el pecho, sabía que no habría familiares ansiosos ni amigos cercanos esperando su liberación. La mayoría de las personas en su vida lo habían abandonado cuando más las necesitaba. No estaba ilusionado, estaba preparado para enfrentar esta nueva fase solo. De repente, su mirada se posó en un coche estacionado a lo lejos, y el sonido de su nombre interrumpió el silencio. Su corazón se aceleró cuando se volvió para identificar la fuente del llamado. Al reconocer a la persona detrás del volante, una sonrisa se extendió por su rostro marcado por años de prisión. Su mejor amigo Tiago había venido a buscarlo el día de su liberación. La alegría irradiaba de Carlos mientras corría para saludar a su amigo. Con lágrimas en los ojos, estrechó fuertemente la mano de Tiago en un saludo emocional. «Amigo, no puedo expresar cuánto te agradezco por estar aquí». «Gracias por no abandonarme, hermano», dijo Carlos, su emoción resonando en su voz. Tiago, a su vez, sonrió cálidamente, mostrando alivio y alegría en su rostro. «Claro, amigo.
Nunca te abandonaría, afirmó con convicción. Ahora, siéntete libre de desahogarte en el viaje. Vamos a salir de este lugar. Estoy seguro de que ya no soportas mirarlo más. Con una alegría contenida, Carlos asintió con la cabeza, y los dos amigos subieron al vehículo con Tiago al volante, dirigiéndose a la residencia de Carlos. Durante el viaje, se estableció un diálogo fluido entre ellos. Tiago actualizó a Carlos sobre las noticias y cambios que ocurrieron durante su década de ausencia. Juntos, habían crecido en un refugio, soñando con comenzar un negocio y forjar un futuro mejor. Sin embargo, el destino intervino cruelmente, separándolos cuando Carlos fue encarcelado. Mientras tanto, Tiago continuó con el negocio que habían iniciado juntos, una concesionaria de suministros agrícolas, y tuvo éxito. Evitando cuidadosamente el tema sensible de la prisión, Tiago eligió hacer que Carlos se sintiera cómodo en su presencia. Sin embargo, después de notar que Carlos parecía más relajado, Tiago decidió abordar un tema que lo preocupaba. «Recuerda, hermano, esto puede sonar absurdo», comenzó Tiago con un tono vacilante, «pero necesito contarte lo que vi». «Felicia, tú». Su tono se volvió más serio. «Estaba en una granja en el campo a unos kilómetros de aquí, y paré a almorzar en uno de esos restaurantes de carretera. La mujer que vi, cambió su peinado, el color del pelo, pero parecía mucho a Felicia. Parecía más viva que nosotros dos juntos». Un silencio pesado se instaló en el coche mientras Carlos absorbía las palabras de Tiago. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de determinación e indignación. «Tiago, ya te lo dije antes, la muerte de Felicia, algo estaba mal. No la maté. ¿Cómo pudieron condenarme sin ni siquiera encontrar el cuerpo? Los medios estaban bajo presión, pero toda la situación parecía manipulada. Me incriminaron por un asesinato que nunca ocurrió, un crimen del cual ni siquiera encontraron evidencias. No importa el costo, demostraré mi inocencia y descubriré la verdad». Tiago asintió con la cabeza, una expresión igualmente sombría en su rostro. «Lo sé, amigo. Siempre encontré esta historia muy extraña», hizo una pausa antes de agregar, «además, esa mujer que parecía mucho a Felicia no estaba sola. Había un hombre con ella». Las palabras de Tiago trajeron un nuevo nivel de complejidad a la situación, profundizando el misterio que parecía desplegarse ante ellos. Mientras una ola de indignación amenazaba envolverlo, Carlos intentó respirar profundamente en busca de un atisbo de serenidad. Su matrimonio de 2 años con Felicia trajo más sufrimiento y pérdida que alegría a su vida. A pesar de los múltiples intentos de concebir un hijo, la pareja descubrió para su consternación que Carlos era estéril. Esta revelación arrojó una sombra oscura sobre el matrimonio, principalmente debido a la hostilidad de Raquel y Pedro, sus implacables suegros. Estos dos nunca pudieron soportar la idea de que su hija se casara con un hombre criado en un orfanato, y la noticia de la esterilidad de Carlos solo reforzó sus críticas. Determinados a separar a Carlos de su hija, convirtieron la vida conyugal de ellos en un infierno. A pesar de la presión, Carlos y Felicia permanecieron unidos, ignorando la hostilidad de los suegros y buscando soluciones alternativas para el problema de infertilidad. La situación se alivió ligeramente cuando la empresa que Carlos y Tiago comenzaron juntos, especializada en la venta de suplementos agrícolas, comenzó a prosperar. Con las ganancias resultantes, Carlos compró una hermosa casa en el campo para ambos. Desafortunadamente, después de la prisión de Carlos, la casa fue adquirida por un rico agricultor. Las cosas empeoraron cuando Felicia desapareció misteriosamente poco después de la compra de la casa, sugiriendo señales alarmantes de su posible muerte. Para la consternación de Carlos, se convirtió en el principal sospechoso de su desaparición, y la investigación continuó a un ritmo inquietantemente rápido, dejando a Carlos confundido y desorientado. Todo el proceso fue surrealista, y Carlos no podía entender lo que estaba sucediendo. Con la intervención de Raquel y Pedro, que usaron su riqueza para sobornar al tribunal, Carlos fue condenado injustamente.
su abogado de defensa resultó ser ineficaz, dejando a Carlos impotente contra la trama manipulada por sus suegros. Aunque sabía en su corazón que no había matado a Felicia, estaba esposado, incapaz de demostrar su inocencia. Ahora, con la posibilidad de que Felicia aún esté viva, una nueva ola de emociones inundó a Carlos. Empezó a reflexionar sobre la idea de que Felicia podría haber comenzado una nueva vida, tal vez incluso con una nueva familia, mientras él sacrificaba una década de su vida en prisión. Tiago rompió el silencio en el vehículo, devolviendo a Carlos al mundo real. Carlos, mira, tengo un plan en mente para obtener algunas pistas, tal vez descubrir si Felicia está realmente viva, dijo Tiago antes de agregar rápidamente, pero antes de eso, creo que necesitas descansar un poco. Carlos asintió en silencio, con la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana. Se estaban acercando a la casa de Tiago, un santuario donde Carlos finalmente podría respirar aliviado y recargar sus energías. Pasar tanto tiempo tras las rejas había agotado a Carlos tanto física como mentalmente, y antes de embarcarse en la jornada para descubrir la verdad, sabía que necesitaba algún tiempo para aclimatarse al mundo exterior. Con ese pensamiento, salió del coche y entró en la casa de Tiago. La experiencia de acostarse en una cama suave era extrañamente incómoda para Carlos, casi un lujo que sentía que no merecía. Optó por sentarse en el sofá y encender el televisor, un ruido de fondo para llenar el vacío de la casa. A pesar de estar rodeado de comodidad y libertad, Carlos sentía que su cuerpo se resistía a la idea de estar fuera de la prisión. Su corazón aún latía al ritmo de los años pasados encerrado, como si el peso de las rejas aún estuviera presionando contra su pecho. Carlos se dio cuenta de que su verdadera batalla apenas estaba comenzando. Una semana después de que Carlos recuperara su libertad, los dos amigos se reunieron para una conversación intensa y estratégicamente planeada. Tiago, comenzando con un tono firme y resuelto, expresó sus reflexiones sobre la situación. Propuso la idea de regresar a la ciudad donde él estaba en ese momento, sugiriendo que el dueño del restaurante junto a la carretera podría proporcionar algunas informaciones sobre la mujer que vio. Aunque Carlos manifestaba escepticismo, cuestionando la suerte involucrada, Tiago permanecía inquebrantable, presentando argumentos convincentes y una determinación inquebrantable. Logró persuadir a Carlos de que esta era la única oportunidad viable que tenían para avanzar en su búsqueda de la verdad. Asintiendo en acuerdo, se embarcaron en un viaje hacia la pequeña ciudad y el modesto restaurante que podría contener las respuestas que anhelaban. Cruzaron el camino de tierra que llevaba al restaurante, absorbiendo el paisaje rústico. Un letrero desgastado colgado en la entrada decía, «Bienvenido». Al entrar en el establecimiento, fueron recibidos por Renato, un hombre anciano de cabellos blancos y arrugas que contaban historias de toda una vida. Tiago, conocido por su carisma natural, estableció inmediatamente una buena relación con Renato. Hablaron de varias cosas, desde el camino hasta la comida servida en el establecimiento, hasta que Tiago dirigió hábilmente la conversación hacia lo que realmente importaba. «Sabes, Renato», comenzó Tiago, «no es muy común ver parejas en este bar de camioneros. La mayoría de tus clientes son viajeros solitarios, pero la última vez que estuve aquí, una pareja particularmente hermosa llamó mi atención». Renato, limpiando un paño en un vaso, miró pensativo antes de responder. «Sí, es raro, pero recuerdo el día del que estás hablando. ¿Te refieres a Sandro y Cassia Torres?» Tiago, con sutileza, continuó la conversación sobre Cassia. Cassia, ¿parecen una hermosa pareja? ¿Hace cuánto están casados?» Renato encogió los hombros, sus ojos volviendo al pasado. «Bueno, están casados desde hace unos 9 años. Ella apareció por estas tierras hace unos 10 años. Parecía haber venido de la nada. Sandro siempre ha vivido aquí, heredó la tierra de su padre, uno de los mayores agricultores de la región. Cassia, por otro lado, siempre fue reservada y misteriosa. Pero parecen amarse mucho. Incluso tienen 2 pequeñines correteando por ahí», dijo, dando una sonrisa tímida. Con la mirada fija en Renato,
Carlos escuchaba atentamente cada detalle, cada palabra. Su corazón latía con la posibilidad de finalmente estar cerca de una verdad oculta durante tanto tiempo. Mientras Tiago se preparaba para hacer la pregunta final, Carlos apenas podía respirar. Tiago empezó, deslizando un billete de 10 como un agradecimiento tácito al hombre por su ayuda. Como mencioné antes, mi empresa se especializa en la venta de suministros agrícolas, y creo que el señor Torres podría ser un gran cliente para nosotros. ¿Le importaría compartir la dirección de su granja? El rostro de Renato se iluminó con una sonrisa astuta. Con un gesto, garabateó la dirección en una servilleta y la empujó en la dirección de Tiago, quien la tomó rápidamente antes de pasársela a Carlos. En el papel estaba la respuesta a todas las preguntas que lo atormentaban, la dirección que lo llevaría a un pasado enigmático. Ahora, la decisión estaba en sus manos. Podría enfrentar la verdad, sea cual sea, o vivir eternamente con el fantasma de la incertidumbre. Carlos tragó saliva, mirando el pedazo de papel como si fuera el mapa del tesoro. Respirando hondo, tomó una decisión. Iba a ir a la granja escrita en esa servilleta sucia. Estaba determinado a descubrir toda la verdad. Cada paso que Carlos daba hacia la granja parecía acercarlo a un mundo de lujo y grandeza. La propiedad emanaba un aura de opulencia, con campos exuberantes y una casa majestuosa a la vista. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba al porche, ansioso y temeroso por lo que estaba a punto de descubrir. El sonido de la puerta chirriando hizo que Carlos contuviera la respiración, y allí estaba ella, Felicia, con una apariencia diferente. Su cabello ahora elegantemente arreglado y un color distinto al que él recordaba. Sin embargo, detrás de los cambios, reconoció los rasgos familiares e inconfundibles de su exesposa. Estaba viva, desafiando todas las probabilidades, de pie justo frente a él. En el momento en que sus ojos se encontraron, el color se desvaneció del rostro de Felicia. Levantó la mano en un gesto frenético, suplicando silenciosamente que se fuera. Pero Carlos no retrocedió, su determinación más fuerte que nunca. «Entonces, ¿ahora eres tú quien me pide que me vaya, Felicia?» «No me iré hasta que me cuentes toda la verdad», declaró Carlos, su voz tan firme como su mirada resuelta. Felicia pareció vacilar por un momento antes de soltar un suspiro resignado. «Está bien, Carlos, pero por favor», rogó en un susurro apresurado, «habla en voz baja, mi esposo podría escuchar». Su expresión era una mezcla de miedo y súplica, un retrato de la compleja situación en la que se encontraba. La mirada de Carlos se endureció al absorber lo que Felicia acababa de insinuar. «Entonces, ¿él no sabe?», preguntó él, con un tono amargo. «Para él, realmente te llamas Cassia». «¿Qué tipo de historia le contaste, Felicia? ¿Tienes idea de dónde he estado en los últimos 10 años? ¿Sabes lo que es pudrirse tras las rejas mientras tú vives aquí en el lujo?» «No voy a hablar en voz baja, lo mínimo que mereces es ser expuesta», dijo Carlos, la furia pulsando en cada palabra que pronunciaba. Felicia, por otro lado, tragó saliva y comenzó a explicar. Relató cómo todo era parte de un elaborado plan urdido por Pedro y Raquel, sus padres. En otro tiempo, una familia próspera, habían caído en la ruina financiera y nunca aceptaron que Felicia se casara con Carlos, un hombre de humildes orígenes y que más tarde descubrieron que era incapaz de concebir un heredero. Sin embargo, todo cambió cuando conocieron a Sandro, un hombre de gran riqueza e influencia en la región. Vieron en él la oportunidad de recuperar su fortuna perdida. Con Felicia casada con él, sus padres podrían resurgir, viviendo de la riqueza de su yerno. Sin embargo, había un obstáculo significativo: Carlos. Fue así como Felicia y sus padres planearon un plan horrible. Simularon la muerte de Felicia, permitiéndole asumir una nueva identidad y casarse con Sandro. Al fallecer, Felicia evitó un divorcio que podría amenazar la herencia codiciada por sus padres, allanando el camino para la vida lujosa que ahora disfrutaban. Carlos, el hombre que verdaderamente amaba a Felicia, se convirtió en la víctima inocente de este cruel juego.
El intrincado plan urdido por Raquel y Pedro involucró una red compleja de conexiones y sobornos ilícitos, asegurando que Carlos fuera injustamente encarcelado durante una década. Durante ese tiempo, Felicia, ahora conocida como Cassia, estableció una vida cómoda con Sandro. Tuvieron 2 hijos y una casa opulenta, mientras Carlos sufría bajo una sentencia cruel e injusta, confinado en las frías paredes de una celda de prisión. La rabia hervía en Carlos, casi palpable, mientras gritaba: no puedo creer que harías esto, Felicia. Has robado 10 años de mi vida. ¿Qué hice para merecer esto? He perdido toda mi juventud por tu culpa. Su grito resonaba en la propiedad, una acusación violenta para cualquiera que quisiera escuchar. Felicia intentó desesperadamente cambiar de tema, pero nada podía detener la furia tormentosa de Carlos. Gritó de rabia y, con cada lágrima derramada, la dura realidad de su encarcelamiento injusto se volvía más clara en su mente. Allí estaba él, enfrentando a la mujer que alguna vez amó y cuyas acciones lo llevaron al tormento que experimentó durante una década. Sin decir una palabra más a su exesposa, Carlos se alejó, dejando en el aire la promesa de que la justicia sería hecha por todo lo que ella le había hecho. Sandro, el actual esposo de Felicia, al escuchar el tumultuoso diálogo, cuestionó enérgicamente a su esposa sobre la verdad detrás de las acusaciones. Al descubrir la sórdida realidad, no solo la expulsó de casa, sino que también la denunció a las autoridades por fraude de identidad. Es importante destacar que todos los involucrados en el nefasto plan que llevó a la condena de Carlos fueron llevados a juicio. Felicia, Raquel, Pedro y los demás cómplices fueron condenados a prisión, además de ser ordenados a pagar una compensación significativa a Carlos por los daños morales causados por el injusto tormento infligido a él. Sin embargo, tal veredicto fue apenas un pequeño consuelo. Ahora, Felicia, Raquel y Pedro experimentarían la misma crueldad que impusieron a Carlos. Sandro, también víctima de los engaños de la familia de Felicia, terminó forjando una amistad con Carlos. Estaba en shock, habiendo sido engañado de manera tan vil, y se encontró unido a Carlos en esta jornada por la justicia. Habiendo alcanzado finalmente la justicia, Carlos pudo comenzar la vida con la que soñó durante los arduos años tras las rejas. Ahora libre para romper los lazos con un pasado injusto, emprendió una nueva existencia. Carlos superó a su exesposa, ahora presa junto con sus padres y otros criminales de la misma índole. Un nuevo capítulo en la vida de Carlos, un reinicio lleno de esperanza y promesas, finalmente había comenzado. A pesar de todo, Carlos no logró encontrar alegría en esta venganza. Todo lo que quería era que su vida no hubiera sido robada por personas a las que amaba y en las que confiaba. Gradualmente, con la ayuda de Tiago, que estuvo a su lado durante todo el proceso, Carlos logró reconstruir su vida. El dinero que recibió le sirvió para reiniciar su negocio de suministros agrícolas, que gradualmente comenzó a prosperar nuevamente. Encontró consuelo en su rutina y en el abrazo del trabajo, enfocándose en construir un futuro mejor. Con el paso de los años, Carlos hizo las paces con su pasado. La libertad que alguna vez soñó se hizo realidad. Aunque la herida de la traición aún dolía, él eligió seguir adelante y centrarse en lo que aún podía hacer. Finalmente, Carlos encontró paz. Su historia es un recordatorio de que la justicia puede ser tardía, pero siempre llega. Incluso frente a los juicios más difíciles, siempre hay la posibilidad de comenzar de nuevo y encontrar la alegría nuevamente. Al final, Carlos se dio cuenta de que su libertad significaba mucho más que simplemente salir de la prisión. Se trataba de encontrar la fuerza para superar el pasado, perdonarse a sí mismo y a los demás, y tener el coraje de empezar de nuevo. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo.
Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.